La campaña electoral se cierra. Las propuestas de los candidatos no abrieron un verdadero debate. En cambio, las denuncias de corrupción golpearon a las diferentes fuerzas. ¿Estas acusaciones influirán en la decisión de los votantes? De repente las denuncias de Carlos Pareja Yanuseli estallaron frente a un ventilador y los últimos días de esta campaña terminaron salpicados por sus acusaciones. La semana que concluye será recordada por el giro que el caso Petroecuador y el escándalo de Odebrecht dieron en materia política más que judicial. Por eso, en el programa de hoy veremos si en las elecciones del próximo domingo pesará el caso Capaya. Hoy nos acompañan 4 candidatos asambleístas. Cristina Reyes por el Partido Social Cristiano, César Montúfar por el Movimiento Concertación, María José Carrión por Alianza País y Fabricio Villamar por la Alianza Creo Suma. Bienvenidos a Políticamente Correcto, un programa de periodismo, análisis y conclusiones. Como estamos a una semana del día de las elecciones, en este programa vamos a hacer un balance de cómo cierra la campaña electoral. La idea es conocer si las denuncias de corrupción que han estallado en los últimos días pueden incidir o no en el ánimo de la población a la hora de sufragar. Con nuestros panelistas también hablaremos sobre las dudas que diversos sectores han puesto al papel del Consejo Nacional Electoral de cara a los escrutinios del próximo domingo. Empezamos con este primer reportaje de Claudia Roura. Las acusaciones de corrupción estallaron en el tramo final de la campaña. El telón de fondo son los casos Petroecuador y la trama aún inconclusa de la brasilera Odebrecht. Hace una semana desde Miami, Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos, responsabilizó al candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, de los actos ilícitos en la estatal petrolera. Difundió los videos de 3 entrevistas que nunca se publicaron en los medios. En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Con una inesperada reacción en las redes sociales del presidente Correa, entró en la campaña electoral para deslegitimar a Pareja Yanuseli, relacionarlo con los hermanos Isaías y defender al candidato vicepresidencial. Jorge Glass fue más allá, acusó a Andrés Páez, compañero de fórmula de Guillermo Lasso, de estar detrás de estas denuncias. Un circo orquestado, con características de conspiración, de parte de un ladrón confeso, unido ahora con nuestros más acérrimos enemigos, los hermanos Isaías, con un partido político que está desesperado porque no suben las encuestas. Días atrás, Páez denunció el hackeo de sus correos electrónicos para divulgar detalles de su vida privada. El ataque a la Alianza Creo Suma no solo llegó del lado de Jorge Glass. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, acusa a la arremetida de los concejales correístas luego de que su asesor, Mauro Terán, fuera detenido por defraudación tributaria. Los opositores a Rodas creen que su asesor pudo haber recibido sobornos por parte de Odebrecht e insisten en que el alcalde dé explicaciones al Consejo. Mientras que en Guayaquil las denuncias llegaron al Partido Social Cristiano. Los candidatos de Alianza País, Guayas, tratan de vincular al cuñado del alcalde Nebot, Leonardo Borer, en los negocios ilícitos de la refinería de Esmeraldas. El gobierno enfoca todo el escándalo de Petroecuador en Pareja Yanuseli y en su primo Charlie Pareja Cordero, hombre fuerte de León Febres Cordero. La corrupción en el manejo petrolero estalló luego de que la prensa mundial revelara a inicios del 2016 los llamados Panama Papers, que revelaban la existencia de decenas de miles de cuentas y empresas offshore. Aunque el tema ha subido de tono en la campaña electoral, los tiempos de la justicia parecen caminar en un ritmo menor. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Bien, el presidente de la República planteó la semana anterior que se podría tratar el tema de la corrupción luego de las elecciones del 19 de febrero. Seguramente él querrá decir
que este tema no empañe el último tramo de la campaña electoral. Y le traslado la primera pregunta a María Cristina Reyes. Claro que hay que enfrentar los temas de corrupción con valentía en este momento. La gente está ávida de un cambio. Las personas de bien se encuentran indignadas frente a esta especie de cruce de fuegos entre corruptos. Ya no sé ni cómo calificarlo. De todos los bandos, ¿no? Aparentemente. Cruce de carteles. Y en definitiva aquí, más allá de las denuncias que se han revelado en tema de Petroecuador y Odebrecht, hay algo más profundo que a la ciudadanía le preocupa, el secuestro de la justicia. ¿Cómo es posible que un prófugo de la justicia le pida clemencia al presidente de la República? ¿Es que acaso el presidente de la República administra justicia? En otros países, Colombia y Perú, donde hay estos casos similares, se han iniciado las acciones correspondientes y aquí no pasa nada. El señor fiscal también ha develado que los organismos de control están secuestrados. Yo le recuerdo sus obligaciones acorde a la Constitución de la República, artículo 195, como representante de la vindicta pública, de llevar adelante la indagación penal. Todo esto tenemos que cambiarlo y el gran desafío de la próxima Asamblea Nacional es buscar una hoja de ruta a través de una consulta popular para la independencia de la justicia y de los organismos de control. La ilusión de la primera vuelta se les acabó, Carlos. Bien, Fabricio Villamar, María Cristina Reyes acusa del gran problema que tiene en este momento el país al secuestro de la justicia y la posibilidad de que Carlos Pareja Yannuzeli desde el exterior hable. Pero el gobierno ha señalado con mucha firmeza que detrás de las denuncias de Carlos Pareja Yannuzeli hay un tinglado, un acuerdo con los Isaías y también con la alianza, creo, suma de Guillermo Lasso a la que usted representa. No tienen un grave problema de credibilidad en este momento y creo que son las patadas de ahogado de un gobierno que se está yendo. Me parece que es necesario entonces plantearles a los ecuatorianos que esto sucede por un marco constitucional que les permitió la captación absoluta del poder. Y que en ese entramado hay una pérdida de institucionalidad, hay una pérdida del equilibrio que debería haber entre todas las funciones, en donde los ciudadanos, si es que quieren una obra, van a Carondelet, si es que quieren una ley, van a Carondelet, si es que quieren una sentencia, van a Carondelet. Y finalmente los casos de corrupción terminan diciendo lo que la gente sabe. La comisión de fiscalización, la salquiteña ha terminado calificándola como la comisión de archivo porque en 10 años no han hecho absolutamente nada. En tal sentido vale la pena rescatar la oportunidad que tienen los ecuatorianos de este día 19 de febrero, darle un vuelco a esta pérdida de institucionalidad, a esta corrupción generalizada y a esta absoluta anomia que existe en los asambleístas de Alianza País para tratar los temas de corrupción que le atañen a su gobierno. María José Carrión, ¿se podría concluir que la lentitud que ha tenido la justicia, básicamente desde el lado del fiscal, ha empañado esta campaña electoral y ha hecho que el debate sobre estos actos de corrupción en Petroecuador, en Odebrecht, terminen en la agenda de los candidatos y no en la agenda de los jueces y de los fiscales? Yo creo que sin duda alguna el pueblo ecuatoriano está dilucidando en su casa, está preguntándose por qué las denuncias de corrupción salen ahora en campaña. ¿Por qué no las hicieron antes? ¿Por qué esas informaciones, supuestas informaciones de Carlos Pareja, no las dijo antes? ¿Por qué la fotografía de Carlos Pareja, aquí está, mire, la fotografía de Carlos Pareja tiene una relación con la entrevista de los Isaías y es la misma cortina, la misma lámpara? ¿Por qué? El mismo hotel. El mismo hotel. Es una suite donde queda las oficinas de los Isaías, una suite especial que se usa para ese tipo de entrevistas, donde algunos actores, tanto de los medios de comunicación, han querido empañar una campaña política. Nosotros no vamos a caer en ese tema. Creo que me parece lamentable que se trate de ganar haciendo este tipo de cosas cuando vemos a los Isaías que son prófugos. Hay un efecto electoral. Quieren hacer un efecto electoral. Yo creo que más bien lo que la gente se ha dado cuenta es que primero los Isaías están detrás. Segundo, sabemos que Andrés Páez se reunió con los Isaías, eso lo sabemos. También sabemos que el señor Pareja ahora tiene una especie de alianza, yo no sé, con los Isaías. Ya él tendrá que explicar al país. Primero, lo que primero debería explicar al país no es las preguntas que hacen algunas periodistas y que ha salido a las redes sociales, sino más bien tendría que explicar por qué robó. ¿Por qué no viene a responder a la justicia? Yo como presidente de la Comisión de Fiscalización, más allá de lo que diga el candidato, hemos recibido la documentación de Fiscalía, de Contraloría General del Estado, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías, del SRI,
donde en ningún momento, ni en el caso de Petroecuador, ni en el caso de Brecht, se vincula al señor vicepresidente. No hay un indicio de responsabilidad, a diferencia, sí, de lo que tiene el señor Rodas en este momento, que en el reportaje que usted ha planteado, aquí tenemos una investigación comenzada en la Comisión de Fiscalización, pero ¿por qué está aquí en la Comisión de Fiscalización? Porque hay indicios, porque el señor Rodas viaja a Brasil una vez electo, el 13 de marzo él viaja a Brasil, porque luego de Brasil vuelve a Ecuador, va directamente a México, vuelve a Ecuador, va a Panamá, regresa y se compra una casa de 370,000 dólares. Vamos a seguir hablando de ese tema. Esas son las cosas que la gente en la calle pregunta, Carlos. Le traslado esa pregunta a César Montúfar. Resulta que ahora el tema de la corrupción va dependiendo del bando en el que esté el acusado. Cuando se trata de Mauricio Rodas, entonces sí hay indicios. Cuando se trata del presidente, hay detrás un tinglado con los Isaías. Yo creo que el país está atónito, está indignado. Tenemos un Ecuador que en este momento creo que está dolido, que está sufriendo, porque lo que vemos, lo que ha salido a la luz, yo creo que es el resultado de un hecho que lamentablemente se ha desarrollado en el Ecuador en los últimos 10 años. La corrupción ha dejado de ser un fenómeno aislado, un fenómeno excepcional, para transformarse en un fenómeno estructural sistémico. Porque ni a la Asamblea Nacional, ni la Fiscalía, ni la Contraloría han hecho nada en estos 10 años para que el Ecuador pueda ser un país libre de corrupción. Entonces, el que salga esto en la campaña electoral no es culpa de la campaña electoral, es responsabilidad de Alianza País y responsabilidad de un sistema que ha hecho de la corrupción un fenómeno estructural. Yo creo pero que en los tiempos de las denuncias de Capaya, ¿a quién se le responsabiliza? Es que las denuncias de Capaya son ahorita, pero desde los últimos 10 años. Hemos tenido innumerables denuncias y podemos contarlas, superarían más de 100. Chucky Seven, DUSAC, el tema del Ministerio de Deporte, las ambulancias, los DRUP. Podría yo seguir aquí, podríamos terminar el programa con todas las denuncias que ha habido. Y jamás dentro de la Asamblea Nacional, jamás desde la Fiscalía, jamás desde la Contraloría se ha imputado a una persona cercana al presidente de la República, solamente cuando el presidente de la República lo ha querido. Antes de darle la palabra a María Cristina y a Fabricio Villamar, le traslado la pregunta a María José Carrión. ¿Se volvió Jorge Glass un candidato incómodo en este tramo electoral? Todos los dardos apuntan a él y más bien las respuestas que ha dado el presidente en los últimos días, muy ágil en las redes sociales, divulgando incluso correos electrónicos con Carlos Pareja y Anuseli, más bien demostraría como que se pelearon ahí los miembros de esta trama. Primero, un par de cosas de lo que dice César. De ninguna forma se ha tapado la corrupción. César, el que además dicen que es mi padre, que es mentira, y creo que hay que revisar el tema de las redes sociales. Dicen que Raúl Carrión es mi padre. Él no es mi padre. Usted, César, le conoce a mi padre, que se llama Darío Patricio Carrión, dirigente de izquierda de toda la vida. Fíjese cómo son las redes sociales y cómo es la campaña sucia. Bueno, este señor Carrión está procesado y tiene 10 años de cárcel y está pagando su pena. Eso es lo que usted no dice. Usted dice que hay un tema en el Ministerio del Deporte, un hecho de corrupción, pero no menciona que ya está sancionado. No menciona. No, a ver, pero yo le podría mencionar en todos los casos, pero no voy a centrarme en eso. Lo que sí quiero decir, y me parece importante, Carlos, de tu pregunta. Lamentablemente, cuando ya se agotan las propuestas o cuando las propuestas no comienzan a cuajar en la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene memoria dónde estuvo la secuestrada de las cortes antes, social-cristianas, por supuesto, y en otras épocas fue así. Ahora no, ahora las cortes van a concurso, hay sanciones a los jueces salen con destitución por denuncias ciudadanas. Por supuesto que puede haber errores, por supuesto, yo no meto las manos al fuego ni por la acción fiscal ni por nadie, y esa es la acción fiscalizadora. Lo que sí me parece, Carlos, y me parece que deberíamos saltar a las propuestas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, las ciudadanas que nos están mirando el día de hoy, ellos se merecen tener una política distinta. Antes de irnos a corte, no me respondió usted la pregunta que le hice. ¿Se volvió Jorge Glass un candidato incómodo en estas elecciones? ¿Es inconveniente para Alianza País que él esté de candidato con todas las denuncias que hay a su alrededor? Para la oposición es evidente que es incómodo. Para la oposición es evidente que el respaldo que tiene en las zonas donde ha hecho obra, donde ha construido las hidroeléctricas, donde ha estado con las repotenciaciones, donde ha estado además con un proceso de futuro del país y de desarrollo, Jorge Glass, es incómodo para la oposición, por supuesto, es incómodo, pero aún así que sea incómodo y que con justo derecho
asambleístas de oposición o cualquier ciudadano puede investigar. Lo que yo pido es que si hay denuncias que sean con pruebas, Carlos. Bien, y con estas primeras afirmaciones de María José Carrión nos vamos a un corte comercial. Sigue en Políticamente Correcto. Recuerde, todos los programas de Políticamente Correcto están en www.ecoavisa.com, en donde además encontrará todos los reportajes de nuestro programa. No se desconecte, regresamos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. María Cristina Reyes. María José Carrión ha denunciado el hecho de que ha sido imposible comprobar en Jorge Glass ninguna de las acusaciones que se le formulan. ¿Cómo miran ustedes en esa acción fiscalizadora la veracidad o no de esas acciones? Es decir, ¿hasta qué punto Jorge Glass sale libre de todas estas acusaciones? Bueno, Carlos, primero creo que la presidenta de la Comisión de Fiscalización debe tener el deseo de transparentar. No debe haber una defensa fanática al principal de los sectores estratégicos, que ya las investigaciones en su momento determinarán si hay responsabilidades penales, pero al menos hay responsabilidades políticas por la colocación de esos funcionarios corruptos, que algunos están procesados y otros son prófugos de la justicia. ¿Y esas responsabilidades políticas le impedían que él fuera candidato a la vicepresidencia, por ejemplo? Bueno, está claro que aquí hay un respaldo por parte del presidente que intenta ganar tiempo, que con el secuestro de la justicia, con el secuestro de los organismos de control, y no se diga, con la sumisión, la alcahuetería prácticamente de la Asamblea Nacional no se puede hacer. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar para la siguiente Asamblea, para la siguiente legislatura? En primer lugar, debemos configurar una mayoría que tenga realmente la voluntad política de transparentar los actos de corrupción. La conformación de una comisión multipartidista con acompañamiento internacional. Hoy, por ejemplo, en Guatemala, el expresidente está preso por actos de corrupción. ¿Qué quiere decir con eso? Esto tuvo un acompañamiento con las pruebas. Por ejemplo, Fernando Villavicencio, que ha sido perseguido por este gobierno, y mi solidaridad con él. Él ha venido denunciando los temas de la comercialización del petróleo, que hoy están nuevamente en el tapete, y nadie ha hecho nada. El fiscal no ha actuado acorde a la Constitución. Todo eso debemos cambiar. Pero muchas de las investigaciones asambleístas han ido en contra de Charly Pareja Cordero y luego también de Leonardo Borer, que han querido involucrarlo en este caso. ¿Eso quiere decir que han tratado de desviar las investigaciones hacia el Partido Social Cristiano, o es que hay todavía tentáculos de estos grupos de poder que están, como dice el gobierno, desde los años 80 dentro de Petroecuador y que son los verdaderos responsables? Bueno, y que Jorge Glass no conocía nada de eso. Bueno, han intentado tergiversar al estilo confrontador del gobierno. Estas personas que usted menciona no son parte de nuestro movimiento ni nuestro partido. Pero en el hipotético caso que sean responsables de algún acto de corrupción, lo que debería investigarse, sancionarse acorde a la ley, ¿en qué gobierno se cometieron esos actos de corrupción? ¿Con qué contratos? ¿Qué coimas o qué propinas, como dice el presidente? En este gobierno que ha administrado la mayor bonanza petrolera y la mayor recaudación tributaria de la historia. Así que no intenten lanzar los dardos donde no es. El tema de la corrupción está incrustado en Alianza País. Fabricio Villamar, ¿hay indicios para acusar, por ejemplo, al asesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, vinculado a la alianza Creo Suma, aunque el candidato Guillermo Lasso diga que la alianza es con Suma, no con el alcalde ni con el municipio? Pero ahí hay una persona involucrada directamente, que es Andrés Páez, como uno de los mentores de esta red y de estas denuncias de Capaya. ¿Cómo responder a esas acusaciones y por qué aparentemente las investigaciones en un caso van más rápido que en el caso de Glass, por ejemplo? Porque ese es el manejo de la justicia de Alianza País. Entonces, en tal sentido, si hay un acto de corrupción, independientemente de dónde venga, tiene que ser perseguido. Lo que está pasando aquí, y no vamos a permitir que se desvíe la atención, es que aquí ha habido una bronca de compadres, y que en esa bronca de compadres se están sabiendo las verdades. ¿Cuándo se produjo la bronca, cree usted? Con el caso de Carlos Pareja y Anuseli, se comienzan a conocer cuál ha sido el entramado de corrupción que ha tenido este país. Pongámoslo en más fácil. 3 ladrones roban un banco. Uno sale del país y comienza a contar cuáles fueron los otros 2. Esa es la historia del caso de la corrupción en Petroecuador. Para que no se asusten, para que no se incomoden. El problema no es, María José, que tengas el mismo apellido del comecheques. El problema es que hay un comecheques en el Ecuador. Eso es lo que tiene que ser combatido. Y en ese sentido, ¿quiénes serían esos ladrones? ¿Quiénes son esos compadres a los que Fabricio Villamar se refiere? En este momento el problema que tenemos es que tienes un fiscal que evita darle información al país, mientras en Colombia ya se sabe, mientras en Perú ya se sabe quiénes son los responsables. Resulta que el fiscal ecuatoriano brilla por la ausencia. No hay paraíso fiscal más grande que la oficina del fiscal.
En la oficina del fiscal se esconden todos los datos. No tenemos una Contraloría. El Contralor es más o menos como la línea equinoccial. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie le ha visto y ni nadie sabe para qué sirve. Acaba de tener un concurso, unas pruebas de y 48 sobre 50. Y es bastante probable que termine siendo el mismo Contralor el que viene desde las épocas de Gutiérrez. Entonces, parte de las cosas que hay que hacer es parar este abuso del espacio público para la corrupción y para tapar los casos de corrupción. César Montúfar, si el fiscal Galo Chiriboga hubiera trabajado con más agilidad en este caso, el tema político no se hubiera empañado por estas denuncias de corrupción. ¿Cómo evaluar y cómo dividir la campaña electoral con la verdadera agenda de Galo Chiriboga y los jueces, por ejemplo? A ver, en campaña electoral tienen que evacuarse los casos y debatirse los casos de corrupción. No hay nada malo en ello. Así son las campañas electorales, sirven para eso. Entonces ahí no hay ningún problema. Primero. En segundo. No, el problema es cuando el presidente dice que detrás de esas denuncias están grupos de poder acérrimos enemigos, como dice Jorge Glass. El presidente puede decir eso, pero ese no es el problema, si es de las cortinas. El problema es que aquí ha habido una defraudación al Estado ecuatoriano. No es el problema es que en el Ecuador hemos tenido un entramado de corrupción internacional que ahora aparece a la luz porque precisamente se han peleado en la casta política, dentro de la casta política que nos gobierna. Entonces el problema no es que en la campaña electoral... Las denuncias que hace Capaya a través de las redes sociales demuestran que en los últimos días se peleó esa casta a la que usted se refiere. Lo que demuestran las denuncias de Capaya es que en el Ecuador no hay justicia, que en el Ecuador eso no se investiga, que en el Ecuador tiene que ocurrir que los compadres se peleen para que conozcamos la verdad o que esa información venga de afuera. Por eso es que yo esta semana le presenté una denuncia penal por peculado a Jorge Glass, a partir de toda la información que ha salido en los últimos meses, a partir de estos testimonios de Capaya, de Carlos Pareja y Enuceli, para que el fiscal investigue, porque el fiscal no ha investigado absolutamente nada. ¿Con qué argumentos? María José Carrión dice que no se le ha demostrado absolutamente nada a Jorge Glass. Con los argumentos de que esto es un delito de acción pública y que le corresponde al fiscal investigar, no a los ciudadanos. Si ellos han tapado toda la corrupción durante estos años, si es que el presidente de la República controla la justicia, controla la Asamblea, controla el Contralor, controla los organismos de control, ¿cómo los ciudadanos vamos a tener esa información? Estos son delitos de acción pública. Es el fiscal el que tiene que investigar y no ha investigado. Cuando yo fui asambleísta, María José, presenté una propuesta para reformar la ley orgánica de la función legislativa, que la voy a volver a presentar y que estoy seguro que creo y el Partido Social Cristiano la van a apoyar, para precisamente destrabar los 13 diques que tiene la actual ley y que precisamente fueron elaborados por ustedes para que no haya fiscalización dentro de la Asamblea Nacional. Así que las propuestas están, las denuncias están, lo que tienen es que investigarse y llegarse a la verdad. Y en el proceso electoral, los ecuatorianos tienen el derecho a conocer. Ese es el punto fundamental. María José Carrión, ¿usted puede poner las manos por el fiscal y por la actuación que él ha llevado adelante en estos dos casos, Petroecuador y Odebrecht? Yo no pongo las manos a fuego por nadie. ¿Ni por Chiriboga? No, por nadie. Porque yo creo que en mi acción, a ver, yo soy presidente de la Comisión de Fiscalización. Es diferente al accionar político que está haciendo César Montúfar o que puede hacer cualquier otro candidato. Ya. Yo estoy en la comisión, así como Cristina es asambleísta también. Entonces yo tengo un rol distinto. ¿Por qué? Porque yo no puedo salir a decir, como lo ha hecho César, decir, bueno, investigue al señor Jorge Glass. ¿Qué le investigo? No sé, pero investigue. Por favor, yo no puedo hacer eso. Perdón un ratito, yo no te interrumpí. Yo no te interrumpí, por favor, César. Eso es lo que has dicho. No tengo pruebas porque no puedo investigar. No investiga el fiscal, no tengo nada, pero investigue, porque él es culpable. En la justicia así no se actúa. Si yo quiero denunciar a alguien y mi rol de la Comisión de Fiscalización, yo puedo dejarle un certificado, puedo elaborarlo ahorita y puedo dejarle aquí. Un certificado que no ha llegado ninguna prueba de los documentos que tienen todas las instituciones de control, todas. A diferencia de otros actores que sí hay pruebas y que sí hay. Y esta foto que indiqué hace un rato, de Pareja y de la cortina, no es cuestión de que sean las cortinas, César, perdóname. El pueblo ecuatoriano no es tonto, el pueblo ecuatoriano sabe que esa cortinita y esa lamparita no hay casualidades. No hay casualidades, hay un entramado político y hay un intento de decir que este proyecto político es corrupto y no lo vamos a permitir, César. De la misma manera, déjame interrumpirle un ratito. Solo déjeme acabar la idea porque quiero contestar lo que dice Carlos. Solo acabo esta idea y le pido que por favor me haga la pregunta. Mire, lo que no podemos hacer y lo que yo no puedo hacer como presidente de la Comisión de Fiscalización es ante la propuesta de nada,
ante una hoja vacía, actuar. Yo no voy a actuar así. No, pero yo le traslado una pregunta a María José Carrión. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, es la cabeza de los sectores estratégicos, no solo como vicepresidente, sino como ministro a lo largo de la primera etapa del gobierno de Rafael Correa. De esa manera, él puede tener unas responsabilidades políticas que son indiscutibles. El hecho de que él haya manejado Petroecuador, los temas mineros, desde su despacho, le da una responsabilidad política. Y lo que sí se está viendo es que el gobierno de alguna forma trata de desligar o de minimizar esas responsabilidades políticas, porque supuestamente quienes ejecutaron los actos de corrupción fueron otros en donde a lo mejor no esté la firma de Jorge Glass como tal, aunque sí hay algunos decretos. Pero si no hay la firma, no hay responsabilidad directa. Pero responsabilidad política sí, María José. Es como decir, por un corrupto que esté en una institución pública, todo el gobierno es corrupto. No es así, señor. Pero no es eso la muestra del fracaso de la gestión del vicepresidente. Hay un corrupto en todo el gobierno, pero eso no está sucediendo. Más bien tienes un caso de corrupción generalizada. Hable tranquilamente. Pero encantado. Siga. Además te voy a poner un ejemplito porque me parece que tienes bastante confundidos los papeles. A la Comisión de Fiscalización no hay cómo entregarle pruebas. Las pruebas se hacen en los juicios y tú no eres juez. Yo no soy juez. Exactamente. Usted, señor, por eso no pidas ojalá pruebas. llegue a ser asambleísta para que entienda que cuando usted va a una comisión de fiscalización a presentar un documento, usted tiene que dejar documentos probatorios. No somos jueces, pero sí tenemos que investigar, perdón, Carlos, tenemos que verificar. El por señor, qué tenemos por favor, tantos casos de corrupción, porque tú eres la presidenta. Por favor, qué ridiculez. Usted no sabe cuál es el rol del asambleísta, que es parte o miembro de la Comisión de Fiscalización, político. Por favor. Tienen que fiscalizar y legislar. Y por eso, pero la fiscalización es el control político. Por favor, y eso es vergonzoso. Si me permite, Carlos, para terminar. Déjame que termine la idea, César Montúfar y María Cristina Reyes, para que usted termine. Pero solo decirle, aclarar esto. A ver, la presidencia de la Comisión de Fiscalización recibe N cantidad de casos. Desde problemas de linderos de barrios hasta temas de corrupción como estos que estamos analizando, el caso Odebrecht, que tiene además en el país más de 33 contratos, ¿no es cierto? Tú no puedes decir, y el caso de Odebrecht en Brasil. Mire, antes de que salte el escándalo a finales del año anterior, ¿sí?, sobre el caso de Odebrecht en Estados Unidos y la Comisión de Justicia de Estados Unidos de su pronunciamiento sobre supuestas vinculaciones de varios países en el caso de Odebrecht, en marzo apenas hubo el escándalo de Brasil, yo ya pedí a la Contraloría General del Estado la información sobre la situación de los contratos de Odebrecht. Lo que debieron es apurado el discurso político al fiscal. A ver, está en ese listado, Carlos, Jorge Glass. usted está dando un criterio y yo le pido por favor que mantenga su rol de entrevistador. Usted está dando un criterio. Mi criterio como periodista es sugerir que debía haber un juicio político. Usted dice que debían haber hecho. No, yo no creo que usted esté para dar sus criterios. Yo creo que usted debe plantear las preguntas y los cuestionamientos. Las respuestas del fiscal Chiriboga no ameritan un juicio político. A ver, yo no puedo responder por el fiscal. Yo le pido, llámele al fiscal, al contralor y a las otras entidades de control. Pero usted tiene un rol de fiscalización al fiscal, sí, pero también a las autoridades. Y le estoy tratando de indicar al señor que cuando uno está en esa comisión, ¿verdad?, lo que tiene que hacer es ver las pruebas. Yo no puedo, ante cualquier denuncia, salir como loco a decir que hay un tema de corrupción. Gracias, María José. César. En ese proyecto que yo hacía referencia hace un momento, que presenté hace algunos años cuando era asambleísta para reformar la ley orgánica y la función legislativa, precisamente trataba de corregir esa confusión que en este momento tiene María José, con todo respeto. El órgano fiscalizador, la función de control político de la Asamblea, María José, no es un acto administrativo. En la ley se establece que para poder enjuiciar políticamente a un funcionario hay que probar incumplimiento de funciones. Y en los orgánicos funcionales de las instituciones existe un conjunto de funciones del funcionario. Entonces, de esa manera es imposible probar incumplimiento de funciones como si el control político fuera un proceso administrativo, y es político. Esa es la confusión. Tal vez tú tienes esa confusión, María José, pero quienes hicieron la ley en Alianza País precisamente impusieron esta norma para que no haya fiscalización. ¿Qué implica el control político? Control político significa que la Asamblea, como un órgano político, tiene que ser un contrapeso frente al Ejecutivo. No es cierto. ¿Y si tiene mayoría? Tiene que analizar políticamente los hechos. Por ejemplo, Jorge Glass, habiendo sido responsable de los sectores estratégicos, tiene responsabilidad política, no administrativa, sobre todo lo que ha ocurrido. Entonces, la corrupción en Petroecuador es responsabilidad política del señor Jorge Glass. Por eso es que debió ser fiscalizado. Igual el fiscal. Mira, fiscal aparece en los papeles de Panamá. ¿Por qué no hubo un juicio político por parte de la Asamblea?
El fiscal concurrió a la Comisión de Fiscalización, María José, se burló de ti, se burló del país, se burló de la Asamblea, se burló del mismo cuando dijo que el corruptor era Odebrecht. Es decir, creo que en el Ecuador necesitamos Asamblea que fiscalice realmente. Sí, yo pido a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que esa misma exaltación, esa misma indignación sea por lo que se han robado en este país y que no confundamos lo que es un proyecto político y la defensa de un proyecto político, como ellos lo han dicho, lo han proclamado a los 5 vientos, con lo que es el control político que ya se ha explicado, que los asambleístas, despojándonos de cualquier ideología, tenemos que ejercer sobre quienes finalmente administran los recursos públicos. Y este gobierno ha administrado los recursos públicos. El señor vicepresidente al menos es responsable por el momento, políticamente es responsable porque él nombró a todas las personas que hoy son prófugas, que hoy están procesadas, que hoy están vinculadas con esos sobornos, coimas o propinas que dice el presidente. Así que, y también el fiscal, la ausencia de acciones de oficio por parte del fiscal, debemos fiscalizarlo. Y yo no veo que Alianza País tenga voluntad política de transparentar los actos de corrupción y ejercer control político de las autoridades que no han actuado con eficiencia. Antes de irme al último corte, le doy la palabra a María José Carrión para que refute. Nuevamente, Carlos, yo le pedí que se trate de que no sea 4 contra 1, pero estamos aquí para eso precisamente. Mira, Cristina, yo le digo con mucho respeto a todos los legisladores que están en este momento en la oposición. Decir que una persona es corrupta no significa que sea corrupta, hay que probar. Y yo creo que ese es un principio fundamental, el derecho a la inocencia. Y de igual forma, en los artículos que están ahora en la ley, César, tú tienes que recibir las pruebas de cargo y de descargo para iniciar cualquier juicio político. Así lo establece. Ese es el problema, pero está en la ley. Tú quieres que yo no cumpla la ley porque a ti no te gusta, César, por favor, perdóname. Yo tengo que cumplir la ley, te guste o no te guste. Mi rol es recibir pruebas de cargo y de descargo. El artículo 129 de la ley y la Constitución establece que para iniciar juicio político yo tengo que solicitar por eso hay que reformar esa ley. Bueno, pero aunque no te guste es la ley. Y la ley es para todos, la ley es para todos. ¿Y yo qué tengo que hacer, Carlos? Recibir las pruebas de cargo, contrastar con las pruebas de descargo, tal cual hace un juez. Y ahí definir si efectivamente existen indicios de responsabilidad de orden político o de orden de alguna violación a lo que tiene que ver con peculado, cohecho. Fabricio, pero María José Carrión debió haber llevado a comparecer al vicepresidente Jorge Glass, al menos para que explique la comisión. Sí. Es lo menos que podrían hacer por un acto de genuina transparencia con el Ecuador, pero les tiembla. El verdadero lío que tienen es que, como se han tomado absolutamente todos los poderes, y María José preside la comisión de archivo, porque en 10 años no han hecho un solo caso de fiscalización en el Ecuador, no podemos confiar en ese Congreso, que es el que socapa, es el que cubre y es el que libera de responsabilidades políticas a todos los causantes de la corrupción en este país. Por eso se están yendo. Nosotros vamos a rápidamente, por favor, que me voy a corte comercial. Es que la ignorancia aquí no quiero que me diga que no le damos espacio. Ese es el problema, que la ignorancia aquí es grosera. El artículo 86 dice que para ir al juicio político, al vicepresidente y presidente de la República existe un procedimiento que tiene que ir con una recolección de firmas y tiene que ir a la Corte Constitucional. Una vez que la Corte apruebe, vuelve a la Asamblea Nacional e inicia el juicio político. Por favor, aquí está, le regalo para que lea. Dios le pague. Hablábamos de una comparecencia al vicepresidente Jorge Glass, no de un juicio político. Nos vamos a un corte comercial. Siguen políticamente correcto. Sigue este debate a través de Twitter, @políticacorrecta. Después del corte analizaremos si es políticamente correcto mantener la figura de reelección indefinida en la Constitución. El próximo 24 de mayo no solo se posesionará el nuevo presidente de la República en el Pleno de la Asamblea Nacional, que resulta electa esta semana. La democracia ecuatoriana escribirá un nuevo episodio que resulta trascendental. ¿De qué se trata, Claudia? Hablamos de la figura de reelección indefinida que necesariamente será motivo de debate en el próximo Parlamento. Las enmiendas constitucionales aprobadas en diciembre del 2015 permiten que a partir del próximo 24 de mayo todas las autoridades de elección popular puedan postularse a la reelección. Es decir, presidente de la República, vicepresidente de la República, asambleístas, parlamentarios andinos, alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales rurales. Será la primera vez en toda la historia republicana que esta figura se aplique para el presidente de la República. De hecho, en ninguna de las 20 constituciones promulgadas en el Ecuador entre 1830 y 2008, esta figura ha estado presente.
El caso más parecido es el de la Constitución de 1869 o Carta Negra, que impulsó el presidente Gabriel García Moreno con un fuerte matiz autoritario. Ahí los periodos presidenciales duraban 6 años con la opción de una reelección inmediata. Es decir, que un mandatario podría gobernar durante 12 años consecutivos, aunque para acceder a una segunda reelección debería transcurrir un mandato de por medio. En general, las constituciones ecuatorianas fueron renuentes a la permanencia de un presidente por más de un periodo. Claudia. Así es, Carlos. De hecho, la Constitución de 1978, que restauró la democracia, prohibió expresamente la figura de la reelección inmediata. Pero desde la reforma de 1983 se autorizó la reelección presidencial luego de transcurrido un periodo. Esa figura se respetó en la Constitución de 1998, hasta que en la de Montecristi se autorizó la reelección inmediata por una sola vez. Y tras las enmiendas del 2015, se permitió que la reelección sea indefinida y consecutiva. Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua son los únicos países de América que aplican esta figura. ¿Es políticamente correcto mantener la reelección indefinida? Bien, yo decidí poner este tema en el debate de hoy porque me parece a mí que si tenemos unos presidentes, unos gobiernos que se extienden por más de 4 años, más de 8 años en el poder, casos como el que hemos visto de denuncias de corrupción pueden ser mucho más fáciles de que permeen un gobierno. Por eso le pregunto a César Montúfar, ¿hasta qué punto temas como el de la reelección indefinida debe regularse en la próxima asamblea? Mira, el poder corrompe, dicen, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso es lo que hemos visto durante este gobierno. Pero me parece que más allá de una reforma constitucional que se requeriría para eliminar la reelección indefinida, el país se merece una reforma constitucional profunda e integral, en que tendrá que tratarse ese tema, tendrá que tratarse el tema del hiperpresidencialismo, tendrá que terminarse con este teatro de la participación ciudadana, eliminando ese famoso poder de participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que regresar a la sociedad. Tendrá que restablecerse la justicia y para eso hay que modificar y redimensionar el papel que tiene que tener el Consejo de la Judicatura. Tendrá que cambiarse el rol económico del Estado, tendrá que modificarse el sistema electoral. Es decir, el Ecuador merece y necesita una reforma constitucional. Yo quiero ir más allá con el debate de la reelección indefinida porque los otros temas hemos hablado en algunos episodios. ¿Hasta qué punto la Constitución de Montecristi y el pueblo ecuatoriano debieran no solo pensar en tumbarse la reelección indefinida que se produjo vía enmiendas, sino más bien reacomodar el debate y la Constitución para que, por ejemplo, sea solo un periodo de 4 años y que la reelección sea después de 1? Bueno, yo creo que durante el año en que duró el debate sobre las enmiendas constitucionales hubo un gran consenso nacional de que la reelección indefinida es negativa para la democracia, negativa para el país. ¿Y la reelección consecutiva a las de 8 años? Yo creo que es posible pensar en una reelección consecutiva, porque 8 años puede ser un periodo razonable, pero más allá de eso, lo que tenemos ya es la instauración de un régimen autoritario. Mira la coincidencia, Carlos y televidentes. Sí, el garcianismo fue, digamos, del periodo de García Moreno, o el garcianismo, la llamada Constitución, la Carta Negra, fue la que intentó poner una disposición similar. No es coincidencia que entre el correísmo y el garcianismo haya una similitud en este tema. Fabricio Villamar. El problema no está en la reelección indefinida. El problema está en que este proceso te permite que quien está en ejercicio del gobierno capte todo el poder y todo el control de tal manera que los competidores en el proceso electoral no compiten contra otro candidato. La reelección indefinida es un estímulo impresionante para quienes quieren permanecer en el poder por mucho más tiempo. Pero grafiquemos cuál es el problema. El que está en el poder termina captando todos los espacios para hacer campaña y la elección ya no es equitativa. Entonces tú tienes un candidato peleando no contra otro candidato, sino contra toda una maquinaria estatal puesta al servicio de un solo candidato, ¿y para regular que es lo que hemos estado viendo en estos 10 años? ¿Qué es lo que puedes hacer? En primer lugar, tienes que devolver la institucionalidad al país. Si es que tienes un Consejo Nacional Electoral que responde a un solo partido, en donde los presidentes del Consejo Nacional Electoral o dan paso al caso de los manteles, o le dicen al presidente yo le exhorto y el presidente le dice usted a mí no me exhorta, o el siguiente que va a recoger las migajas que caen del mantel de Carondelet siendo secretario particular del presidente, o el siguiente que ni siquiera quiere reunirse con las organizaciones políticas. Ese es un Consejo Nacional Electoral en el cual no puedes confiar. María José Carrión, ¿es conveniente que la próxima asamblea discuta si conviene o no que se mantenga la reelección indefinida
vía enmiendas como se trazó en el 2015, o que se lo someta por lo menos a votación popular para ver si esa figura, que puede resultar un tanto peligrosa, quede o no vigente? A ver, yo creo que a mí me parece que siempre hay que partir de un hecho. Haya reelección indefinida o no la haya, la definición la tiene el pueblo. El poder radica en el pueblo, así lo dice el artículo 1 de la Constitución. Y creo que eso es lo más importante. Luego, yo creo que es una discusión siempre vigente. ¿Por qué? Porque los actores políticos vamos cambiando y siempre es una discusión interesante. Y mientras sea interesante la discusión y por atrás signifique el temor, por ejemplo, de César Montúfar que tiene a que esto implique un autoritarismo, una perennización del poder, yo no lo creo tanto así. Revisemos lo que pasó en las elecciones del 2014. Perdimos nosotros algunos candidatos de las elecciones locales teniendo gobierno y teniendo poderes, supuestamente el poder en los poderes locales, es decir, éramos gobierno central y teníamos algunas alcaldías importantes, algunas prefecturas. Sin embargo, perdimos. ¿Por qué? Porque hubo errores, a mi criterio, administrativos, hubo campaña también de desprestigio, malos candidatos, muchas variantes. Y yo creo que ese es el juego de la democracia, pero es un juego positivo. A mí me parece que es así. Y se demostró efectivamente que ni el Consejo Nacional Electoral hizo que ganen a pesar de que perdieron en las urnas. No pasó eso. Perdimos las principales capitales de provincia y fue un revés democrático de Movimiento País, y yo creo que eso es lo más importante. Pero yo creo que es una discusión que siempre está vigente y que a mí me parece que no hay que huirle, sino más bien llenarla de argumentos. María Cristina Reyes, ¿es fácil ganar elecciones cuando ya se está en el poder, como en el caso del alcalde de Guayaquil, en el sentido de que él sí ha tenido la posibilidad de reelegirse indefinidamente en Guayaquil? Este debate no solo debería estar circunscrito al tema del presidente, sino también de las otras autoridades. Bueno, primero quiero recordar que cuál es el génesis de las enmiendas tramposas y de la reelección indefinida. Justamente por ese miedo al pronunciamiento popular es que Alianza País, valiéndose de su proyecto político, las aprobó a espaldas de los ciudadanos. Y quiero recordarle a los ciudadanos que fuimos los 8 legisladores que permanecieron en el recinto electoral a pesar de las amenazas de agresiones. El pueblo quiteño se batía en las calles expresando su rechazo a las enmiendas. Nosotros expresamos nuestro rechazo a la reelección indefinida, a la limitación de las consultas populares, al recorte de las enmiendas. A pesar que le convenía a Jaime Nebot la reelección indefinida. El pueblo tiene que pronunciarse, para nosotros los ciudadanos siempre, y por favor no confundan, primero que no son las mismas circunstancias del manejo administrativo, presupuestario de una alcaldía que del gobierno nacional. El alcalde Nebot no ha tenido que reformar de ninguna manera las reglas electorales para su conveniencia, como sí lo hizo Alianza País, puesto que, digo, las enmiendas tramposas de Alianza País que recortaron, por ejemplo, competencias a la Contraloría, declararon a la comunicación como un servicio público y otras cosas atroces que hicieron los señores de Alianza País deberán ser revisadas en consulta popular. Bien, nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Al volver, los panelistas de Políticamente Correcto debatirán sobre las denuncias en contra del Consejo Nacional Electoral. ¿Los fallecidos en el padrón y el manejo de las actas de escrutinio empañan el proceso? El proceso electoral se ha puesto en duda luego de 2 denuncias que alertan de un posible fraude electoral en los comicios del próximo domingo. En el siguiente video les explicamos. 2 denuncias que empañan el proceso electoral. 1. Inconsistencias en el padrón electoral. Varios ciudadanos y actores políticos denunciaron que personas fallecidas constan en el padrón electoral. Según los demandantes, podrían ser 900.000 personas. La ciudadanía nos ha colaborado enviándonos partidas de defunción legalmente inscritas en el registro civil, donde es injustificable de parte del registro civil decir que no tenían conocimiento de estos fallecimientos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, defiende el padrón. Se habla de 1.600.000 personas en exceso. Que nos den los nombres y apellidos de una persona. No se hable de la cifra. Nos den los nombres y apellidos de esa persona que esté en exceso en el padrón electoral. 2. Polémica por el acta de escrutinios. El Observatorio Ciudadano Electoral cuestiona que el Consejo Nacional Electoral haya modificado el proceso de envío de las actas de instalación y escrutinio. Según el artículo 127 del Código de la Democracia, el acta de escrutinio de una junta receptora del voto consta de 3 ejemplares. El observatorio asegura que el segundo ejemplar del acta, en lugar de abrirse en audiencia pública con los delegados de los partidos, iría a un escáner en el mismo recinto o a uno cercano. Esto puede romper la cadena de custodia. Queda abierta la posibilidad
de que alguien pudiese haber reemplazado esas actas, de que alguien pudiese haber modificado esas actas. Además, la tercera copia del acta que se exhibía en la junta receptora fue eliminada. En su lugar habrá una hoja de resumen de resultados. Diego Tello, coordinador de procesos electorales del CNE, contradice a Camacho. Las actas, físicamente todas las actas, pasan por la Junta Provincial. Habrá actas que obviamente ya en el reporte se le diga Junta, estas actas están sin novedad. Estas actas tienen inconsistencias numéricas o falta de firmas para que usted proceda. ¿Estas modificaciones garantizan un escrutinio transparente? En el bloque anterior, Fabricio Villamar ya puso las alertas sobre lo que podría ser el escrutinio de este 19 de febrero. Fabricio, ¿cuáles son esas preocupaciones? Nosotros hemos intentado desde la unión de todas las organizaciones políticas que el presidente del Consejo Nacional Electoral se siente a conversar. Y desde diciembre del año 2015 nos está corriendo. No ha querido sentarse a conversar. Y ustedes se han desunido, pero ustedes se han desunido como organizaciones electorales. No, seguimos conversando. Es como que la campaña electoral les dispersó y no hay un bloque consolidado de todas las fuerzas. Y aun cuando eso hubiera sido cierto, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de ser transparente en el manejo de los resultados. Cuando técnicos, cuando gente que conoce de la materia levanta una duda respecto de qué es lo que está sucediendo, esta duda no es por los votos para los partidos. Esta duda es por los votos de los ciudadanos. El gran ejercicio que hay que hacer es proteger los votos de los ciudadanos. ¿Qué le preocupa a usted brevemente en el tema del Primero, que escrutinio? el padrón no refleja el número de personas que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estarían habilitados para votar. El INE ha dicho que son progresiones muy amplias. Sí, podría haber ahí una en el respuesta. caso, y este es dato real, el segundo, 250,000 personas ingresaron al padrón electoral de Pichincha para este proceso electoral, sin que exista una sola explicación al respecto. Por lo tanto, el gran llamado a los ecuatorianos no es solamente a decir les estamos ganando en las calles y les vamos a ganar en las urnas. Es además hay que cuidar el voto. Hay que dar un día de nuestro trabajo como ciudadanos para acabar con 10 años de corrupción. ¿En qué consistiría esa vigilancia del voto, María Cristina Reyes? Bueno, primero quiero hablar un poco de la discusión que hubo en Montecristi. Se cuestionaba el anterior sistema en la que era una especie de vocales multipartidistas, todos los partidos políticos. Hoy, ¿qué resulta? El presidente del Consejo Electoral, el compadre del presidente y todos los vocales afines al gobierno. ¿En qué país democrático entonces vivimos? En la que no hay un organismo técnico independiente en el que realmente tengamos las garantías de que vamos a tener... Juan Pablo Pozo le contestó a César Monge diciendo que no era el compadre, aunque sí se hicieron una foto juntos. Aunque vamos a tener... ¿Qué proceso electoral vamos a tener cuando no hay las garantías? ¿Qué es lo que estamos haciendo más ahí? Porque nos preocupan las denuncias que se han hecho. Control electoral. Todas las organizaciones políticas nos estamos organizando con un ejército de voluntarios para en cada junta receptora del voto tener a un voluntario, un delegado, para tener la transparencia de los resultados. Y esa organización partidista es, cada partido responde por sus delegados, no ha habido una coordinación con otras fuerzas como para tratar de que se articule mejor ese despliegue, esa logística. Allá es el llamado a la unión entre los partidos que queremos un cambio para nuestro país, para evitar cualquier indicio de fraude. No obstante, también quiero decir que en mis labores como asambleísta yo le solicité al secretario general de la OEA y con otros asambleístas de la oposición la misión electoral que vendrá también a hacer vigilancia sobre el proceso electoral. Pero yo también hago un llamado, no solo a los partidos políticos, a la unión en el control electoral, sino a los ciudadanos, a la conciencia cívica de cuidar los votos y de denunciar cualquier intento que intente mancillar la transparencia del sufragio. María José Carrión, ¿no le preocupan a usted las denuncias que se hacen en contra de la transparencia del Consejo Nacional Electoral en el manejo de escrutinios, de padrones? Por supuesto. Cualquier denuncia que vaya en contra de la transparencia de las elecciones es de preocupación, no de nosotros, de toda la ciudadanía. Pero me parece que todas las denuncias deben ir con elementos probatorios. ¿A usted no le ha llegado ninguna a su escritorio? Bueno, ya salimos de receso legislativo y fue justo en esa época. Sí. No, antes no había llegado absolutamente nada. Pero yo creo que más que eso debemos, insisto en lo que dije en el bloque anterior, o sea, nosotros éramos gobierno y éramos poderes locales. ¿Qué es lo que se decía? Que iba a haber fraude. No fue así. Perdimos algunas alcaldías importantes. No hubo fraude electoral, realmente nos ganaron en algunas alcaldías importantes. Ahora esperamos que el voto ciudadano esté por las propuestas de la Revolución Ciudadana. ¿Hay razones para preocuparse por el escrutinio de este 19 de febrero? Absolutamente, absolutamente, porque no tenemos una autoridad electoral imparcial. Tenemos una autoridad electoral que trabaja para que gane el partido de gobierno. Y creo que eso es indiscutible. Pero yo agregaría a las preocupaciones que han sido anotadas ya una adicional.
y es la posible aplicación o el deseo de aplicar el artículo 143 de la Constitución por parte del oficialismo. ¿Qué es lo que dice el artículo 143 de la Constitución? Es la regla del 40%. Es decir, que con 40% de los votos válidos, un candidato podría ganar en primera vuelta si tiene una distancia de 10 con relación al segundo. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. ¿Cuál es el problema? El problema es que un candidato que pudiera tener apenas un 28 o 30% del voto total, ya pudiera tener el 40%. Si es que hay, y además, si tiene una distancia con relación al segundo de más de 10 puntos, lo que tendríamos es un presidente, la posibilidad de un presidente que en primera vuelta, por una carambola electoral y la ayuda y de las reglas que han sido hechas por el Consejo Nacional Electoral, ganar las elecciones y terminar con un gobierno con enorme legitimidad. Pero entonces, ¿qué hacer en ese escrutinio? Porque eso está en la ley, eso ya no se va a poder cambiar. Los ciudadanos no únicamente tienen que cuidar el voto, como se ha dicho aquí. Es necesario que los ciudadanos no voten ni nulos ni blancos. Yo creo que hay un papel muy importante. Nosotros hemos hecho la lista 51, un llamado para que no se vote ni nulo ni blanco, y además porque se vote por una opción que mayor capacidad dentro de la oposición tenga para concentrar los votos, lo que nosotros llamamos el voto útil, y de esa manera asegurar una segunda vuelta. Cuidado por una carambola electoral y las reglas y las irregularidades que han sido denunciadas, tenemos un candidato que pueda ganar con ilegitimidad en una sola vuelta. Nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos a la etapa de conclusiones. Siga en Políticamente Correcto. Estamos ya en la etapa de conclusiones. Cristina Reyes, ¿se puede decir que esta ha sido una campaña políticamente correcta? Este domingo tenemos la posibilidad de cambiar estas prácticas que los ciudadanos denostan, este modelo y este sistema corrupto de crisis económica por uno que nos permita unir al país. El país necesita unirse. Debemos trabajar en una agenda ciudadana en la cual atendamos las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren que le mientan ni campaña ni en el ejercicio del gobierno. Los ciudadanos quieren un manejo transparente de los recursos. Trabajemos por un ejercicio de gobierno, por un gobierno y por una Asamblea Nacional en la que actuemos con compromiso, con responsabilidad, en la que el Ecuador puede unirse. Fabricio Villamar. Yo creo que en este punto del momento electoral, si a la gente no le gustan los impuestos, que no vote por el partido que pone impuestos. Si a la gente no le gusta la corrupción, que no vote por el partido que ha tenido más casos de corrupción en toda la historia republicana. Creo que hay una opción de cambio este fin de semana que viene. Esta opción de cambio la encabeza Guillermo Lasso. Yo hago una invitación para que, votando por Guillermo Lasso y por una mayoría de la Asamblea para el Cambio, podamos darle una salida al Ecuador de los problemas de corrupción, de falta de institucionalidad y falta de transparencia que hemos tenido en estos 10 años. María José Carrión, su conclusión. Muchísimas gracias. Quiero hablar al pueblo ecuatoriano. Ahora tenemos este domingo una definición muy importante y es la de volver a un pasado de feriados bancarios, un pasado de las vendetas en los congresos, un pasado que no nos dio esperanza ni futuro. El día domingo tenemos la posibilidad con Lenín Moreno de ir hacia construir ese acompañamiento de la vida. Para los 1000 primeros días a los niños, para los jóvenes las becas y las universidades, para los emprendedores crédito blando con el 2% de interés y también para nuestros ancianos de la tercera edad, la jubilación tan necesaria para todos y no recordar ese pasado que los dejó en el olvido. Para nuestros discapacitados la visión continúa, así es que vamos este domingo con infinito amor por la patria, a todito 35. César Montúfar. Para Concertación Lista 51, este 19 de febrero es una fecha fundamental. Es quizá el proceso electoral más importante de la historia en estos últimos años, 3 décadas de democracia. Este día nos vamos a jugar como país la posibilidad de continuar en una pendiente de corrupción, de despilfarro, una pendiente de desinstitucionalización del país y pérdida de oportunidades para todos los ecuatorianos, o abrir el camino para que tengamos un futuro de progreso, un futuro de democracia, un futuro de libertad, sin corrupción. Por eso el voto que vamos a emitir el próximo 19 de febrero es un voto no solamente político, sino también ético. Lo que estamos jugando es la lucha en contra de la corrupción y por la honestidad, en contra de 10 años en que hemos tenido autoritarismo y concentración de poder. Concertación Lista 51 llama a los ciudadanos a concientizarse de que el voto del 19 de febrero es fundamental para abrir un nuevo momento en la historia del Ecuador. En pocos días más los candidatos habrán cerrado sus campañas.
y el silencio electoral abrirá un espacio de reflexión ciudadana. Este proceso pasará a la historia, no solo porque aquí se juega la transición del correísmo, sino porque una vez más las denuncias de corrupción sacuden los cimientos de nuestra democracia. Este domingo 19 de febrero, el futuro de nuestro país no estará en las manos de los políticos, sino en la de los ciudadanos a través de su voto. Hasta el próximo programa. Todo el análisis de los resultados electorales en el próximo programa de Políticamente Correcto. No se lo pierda por la señal de Coavisa el 26 de febrero. Hasta la próxima.